Bien, antes que Lucas, otros han escrito ya relatos similares, ¿no? Como dice en el versículo 1. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, ¿no? ¿A qué se puede estar refiriendo Lucas? ¿En qué relatos, no? Entonces probablemente sea el Evangelio de Marcos, probablemente, y una colección de dichos de Jesús, de palabras de Jesús. El contenido de lo que él se propone relatar, ¿vale? ¿De qué quiere hablar Lucas? Pues de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, ¿vale? Pues en ellos, en estos acontecimientos, el evangelista contempla la realización de las promesas de Dios. Por eso te los va a contar. ¿Por qué no te lo va a contar todo? Porque con lo que te cuenta le sobra. Bueno, a lo mejor nos podíamos haber quedado un poquito... ¿Y yo por qué no me contaba más de la historia de Jesús? Por ejemplo, cuando era adolescente. Me cuento un cachito a los 12 años y después ya no me cuenta nada. Hasta los 30, y el niño que hace de los 12 a los 30. Irrelevante. No dice nada. Pero nadie más. Lucas es el único que te dice algo con 12 años. ¿Por qué no te lo cuenta? Porque es irrelevante para lo que te quiere contar. Esto no es que me dicen, ¿no? Ni es cuéntame, ¿no? A lo mejor en cuéntame pues iríamos allá a los chascarrillos a ver qué hacía el niño en la escuela y a ver si era travieso o no era travieso. Intento saber. Niño era, aunque fuera hijo de Dios. Entonces, Lucas nos va a relatar estos acontecimientos porque en ellos ha contemplado la realización de las promesas de Dios. O sea, ha contemplado que Dios ha actuado ahí, por eso te lo cuenta. Eso se llama historiografía teológica, se llama, ¿no? Hace historia de la teología, o convierte la teología en historia, porque ve en la historia la intervención de Dios. Reconoce la intervención de Dios, pero lo mira con ojos de fe, claro. Para otros no, lo ve, pero él sí, y por eso te lo cuenta. Pues es un testimonio precioso, ¿no? Para Lucas, Jesús no es una idea, un mito o un símbolo revestido de historia, sino un personaje enraizado en nuestra historia, centro y razón de nuestro existir. Es decir, es alguien que ha vivido en nuestra tierra. Es Dios mismo que ha vivido en nuestra historia. Entonces, claro, nuestra fe es una fe histórica. No es una fe que solo se basa en la palabra, ¿no? No, son hechos. Nosotros que comimos y bebimos con Él. Eso es muy fuerte, ¿no? Comimos y bebimos con Él. Después de resucitado, entonces ya el colmo. Me hubiera encantado estar. Claro, bueno, pero no te creas tú que tú ves más que ellos. Tienen más. Sí, pero No, sí. Me encantado estar en aquel tiempo. Pues mira, los que estuvieron con Él lo dejaron solo. Así que... Yo también lo de él. Eso es, pero... Nosotros no lo hemos visto y sin embargo creemos en Él. Ellos lo vieron y tuvieron problemas. O sea, no es solo ver con esta. Bueno, que la gente era un espíritu. No, que no es solo ver con los ojos. Que la fe es luz del corazón. ¿Entienden? ¿No? La fe ilumina, porque al principio se largaron todos y convivieron con Él, lo vieron hacer milagros, lo vieron morir y estaban todos muertos de miedo, Pedro negó. O sea, que es que tú dices, shh. Así que yo no sé, yo no me cambio, aquí estoy muy bien, yo no vuelvo atrás, Yo sí me cambio. Bueno, yo cuando llegue la hora y se lo cuenta al Señor. Bien, la fuente de estos relatos, ¿vale? Porque este hombre que dice lo ha investigado todo diligentemente, ¿vale? Cógelo. Diligentemente, ¿vale? La fuente de estos relatos han sido los testigos oculares que luego se han convertido en servidores de la palabra, ¿vale? Ahí os pongo que el acceso a un acontecimiento histórico que no se ha presenciado
¿Vale? Pues nosotros intentamos acceder a algo que no hemos estado, ¿no? Es posible únicamente por medio de testigos oculares, o sea, alguien que lo ha visto, ¿vale? Pero además, y ahí viene lo necesario, se necesita que estos testigos hayan comprendido y creído, y que anuncien que a través de esos acontecimientos Dios lleva a cumplimiento sus promesas. O sea, no se trata solo de testigos oculares, sino de testigos oculares que luego hayan comprendido que Dios ha llevado a cumplimiento sus promesas a través de esos acontecimientos. Claro, pues si no te conviertes en un locutor de radio, pero no interpreta, ¿vale? Por esta razón, estos testigos oculares se convierten en servidores de la palabra. ¿Por qué? Porque han comprendido pues que Dios ha llevado a cumplimiento la promesa que había hecho. Están sirviendo a la palabra de Dios. ¿Me explico? Sirviendo a la palabra de Dios, servidores de la palabra de Dios, ¿no? Lo que los apóstoles transmiten y anuncian es la única fuente fidedigna para el conocimiento de estos acontecimientos. Es la única fuente. Claro, porque si yo no... Por eso nuestra iglesia es apostólica. Porque tiene ese entronque que nos vincula directo con Jesús. Si no, no vale. Porque Dios transmitiría otra cosa, pero no a Jesús. El trabajo de Lucas, sigo leyendo, consiste en haber indagado críticamente todo lo que estaba a su acceso, y haber escrito un relato ordenado. Se pone al servicio del anuncio eclesial. Claro, la iglesia está anunciando algo y él se convierte en servidor de la palabra porque está poniendo por orden algo que ha pasado, ¿no? Y quiere mostrar que cuenta con un sólido fundamento y es digno de todo crédito. Por eso a Teófilo le dirán el 4 esto, ¿no? Para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Esta historia que yo te cuento, este relato que yo te pongo por orden, es de fiar. ¿Veis la intención de Lucas, no? Es de fiar. Tanto que la iglesia se ha fiado, porque lo ha conservado y transmitido. Bien. Lucas inaugura el ministerio de Jesús con un episodio que está localizado en Nazaret. Así empieza la historia, ¿no?, que cuenta Lucas sobre Jesús, ¿no? Aparte de todo la introducción que hace del Evangelio, que nos va a hablar de la infancia. Pero cuando empiezan los otros evangelistas a hablar lo que hace Jesús de mayor, pues Lucas lo va a iniciar en Nazaret, ¿vale?, que es la ciudad donde ha crecido este buen hombre, ¿no? Jesús ha transcurrido la mayor parte de los años de su vida en Nazaret, pues en medio de sencillos campesinos, artesanos, en un lugar de la Galilea meridional, cuyo nombre es referido aquí por primera vez en el Nuevo Testamento. O sea, Nazaret, no diría el Nuevo Testamento, diría casi de toda la Biblia. Nazaret no aparece en la Biblia. No aparece. Nazaret era como Pruna, ¿sabes? Vete o Argámita, que son, bueno, pueblos preciosos, pero que no van a aparecer, ¿no? A no ser que haya una desgracia y aparezca en los medios, ¿no? Pero, o aldeas, ¿no? Del Castillo de la Guarda, alguna de estas aldeas que tiene, ¿no? O el Pinzón, ahí que está por Utrera, ¿no? Está el Torbiscá, o sea, son sitios que Trajano, que hay otro sitio por ahí que es otra aldea, ¿no? Sitios que vive gente normales, ¿vale? Pues ahí es donde se crió el Señor, ¿no? Cuando Jesús cuenta con unos 30 años, y hoy os pongo la cita, 3:23, tiene lugar su bautismo y las tentaciones del desierto, ¿vale? Justo después de las tentaciones cuando ocurre la lectura que hemos escuchado del inicio de la vida pública, ¿no? Retorna a Galilea y comienza su actividad pública. Está lleno del Espíritu de Dios. Por eso dice, con la fuerza del Espíritu. Está lleno. Porque el Espíritu es el que lo va a guiar en todo lo que hace. El Espíritu está detrás de él, ¿no? Porque un poco es la fuerza de Dios, ¿no?, que lo lleva, ¿no? Pasó haciendo el bien, ¿no? Lucas describe de manera genérica
el modo en que comenzó Jesús, ¿no? ¿Cómo comenzó Jesús? Enseñaba. Eso es lo que hacía. O sea, es como una radiografía, ¿no? Un retrato, ¿no? Enseñaba. Y todos lo alababan. Y todos lo alababan. O sea, eso es muy propio de Lucas, es decir, todos lo alababan. Es decir, esa aceptación universal, ¿no? Que es verdad que luego tiene sus detractores, pero que también tiene mucha gente que le sigue, ¿vale? La sinagoga es el lugar donde los israelitas se reúnen para rezar y escuchar la palabra de Dios. Claro, es el lugar. La sinagoga, que no se sabe su origen, se suele situar en el destierro de Babilonia, cuando no tenían sitio para hacer sacrificios, y allí parece que surge esta costumbre de reunirse para leer la palabra de Dios y claro, del lugar de reunión se convierte luego en el signo. La sinagoga era como la iglesia, la reunión y luego el lugar de reunión. La sinagoga era primero la reunión y luego se convertirá en lugar de la reunión. O sea, ¿cada pueblo tenía una sinagoga o cada ciudad? ¿O cómo? Sí. La diáspora judía, los judíos, desde tiempo antiquísimo están por todos lados. En pueblos comerciantes, entonces se buscan las habichuelas y hay, sinagogas diseminadas por todo el Mediterráneo y por todo el Oriente. ¿Hay una por pueblo o había más por...? Bueno, de allí donde había judíos había sinagoga. ¿Y tenían todos los mismos rollos? O sea, el rollo ese día estaban todos los sitios. Tenía todo como nosotros tenemos las lecturas. Tenían los libros todos los libros de lectura, claro, todo. Eso estaba súper bien reglado. Súper bien. ¿Vale? Bien. Allí es donde Lucas te está presentando a Jesús, en la sinagoga. Enseña allí con autoridad divina. O sea, cuando Lucas te está presentando a Jesús en la sinagoga, te lo está presentando, claro, para que los hombres conozcan a Dios. O sea, vengo a hablaros de Dios. Que además no soy cualquiera, ¿no? Yo no soy aquí un embajador, no. Os vengo a hablar con autoridad. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere darles? ¿Qué es lo que espera de ellos? Eso le contará tantas historias, ¿no? Le está diciendo quién es Dios, ¿no? A un pueblo que ya espera al Mesías, a un pueblo que cree en Dios, pero que a lo mejor tiene una imagen de Dios que no es la real, como nos puede pasar a nosotros. Que tú te haces una imagen de Dios, pero a lo mejor no es Dios, no es el Dios de Jesús. No es un Dios justiciero, un Dios vengativo, un Dios, vete tú a saber, un Dios que me tiene manía porque no me da lo que le pido, ¿sabes? Estas cosas que nos hacemos, ¿no? O pensamos, ¿no? Cuando rezamos, nos damos un Dios que confundimos porque es un Dios que parece de trueque, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿eh? Yo te enciendo una vela, pero me tienes que dar esto. Yo te voy a hacer una estación de penitencia de escarso porque para ver si... Es una relación contractual, ¿eh? Yo te doy, tú me das. Y claro, Jesús nos va a hablar de un Dios que eso se ríe. Bueno, se ríe con cariño, es decir, todavía no me ha comprendido, todavía no sabe quién soy. Si yo te lo doy gratis, mi alma, tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera. Así que déjate ya de ponerte medalla para que te ame. Si yo te amo sin medalla, con medalla, sucio, limpio, como te ponga. Eso es lo que hará Jesús, presentar la imagen de Dios. Bien. Hasta que llega a Jerusalén, esta va a ser la actividad fundamental de Jesús, enseñar en la sinagoga. ¿Vale? Esta enseñanza encuentra gran aprobación entre sus oyentes, tanto que lo va a hacer famoso en esta presentación que nos hace Lucas, ¿no? La fama, todos lo alababan, ¿no? En la sinagoga de Nazaret, su lugar, ofrece Jesús un discurso que podemos denominar programático, porque presenta el programa de lo que será su ministerio y también la prefiguración de su destino. ¿Vale? Está presentando lo que va a hacer. En Nazaret, el lugar donde conocen a Jesús desde niño, sus paisanos sienten un gran contraste
entre lo que ahora hace y lo que había sido su vida precedente. Esto lo vamos a ver la semana que viene, por los comentarios que hace. No es este el hijo de José que me está contando esto, que me dice, pero no sabemos quién es, cómo nos cuenta estas historias tan bonitas, de dónde las saca. Un contraste, ¿no? Lucas refiere que Jesús leyó un pasaje del profeta Isaías y comentó la lectura con una sola pero impresionante frase, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, ¿no? Mientras Jesús leía la palabra y sus paisanos la escuchaban con atención, Dios ha llevado a cumplimiento esta palabra pronunciada desde antiguo por el profeta Isaías. O sea, es Jesús proclamando, y por eso cuando dice hoy se ha cumplido esta escritura es porque Dios llevaba a cumplimiento esta palabra. Es decir, en el anuncio que hace Jesús de la palabra está proclamando el cumplimiento. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el protagonista, ese personaje dudoso del profeta, Jesús dice, soy yo. Ese personaje que en el profeta no sabemos quién es, Jesús dice, soy yo. Si me quiere aceptar, pero soy yo. Se les ha dado la gracia de tener frente a ellos al que Dios ha ungido con su Espíritu Santo y lo ha enviado para anunciar el reino de Dios y un año de gracia del Señor. O sea, se les ha dado la gracia total, es decir, de decir, soy el ungido de Dios, ¿no? Dios mismo se dirige hoy a ellos a través de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Por tanto, han de escuchar, acoger con fe y no descuidar el tiempo de gracia concedido. ¿Claro? Si se está presentando como el ungido, pues la consecuencia lógica es que me pongo a tus órdenes. ¿Quién mejor que tú, no? En las palabras de Isaías, Jesús ve expresado de manera programática lo que vale para su identidad y su misión. O sea, estas palabras que él, digamos, se apropia de Isaías, pues le va a servir para decir cómo es su relación con Dios. Dice, fundamental es su relación con Dios, ¿no? Dios ha ungido a Jesús con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Porque el Señor, ¿no? Porque Él me ha ungido. O sea, Dios Todopoderoso me ha ungido, ¿no? Dice, Dios ha ungido a Jesús con el Espíritu Santo. En Jesús está la vida y la fuerza de Dios. Todo lo que hace y dice proviene de esta viva y fuerte vinculación a Dios. Claro, ¿de dónde le viene a Jesús la autoridad? Pues de su vinculación con el Padre. Total. Es lo que le hace ser fuente, convertirse en fuente. Y lo que le permite tener autoridad para que el que le escuche se ponga a las órdenes, como si fuera la ley mosaica, igual, a las órdenes, porque es fuente primera. Dios lo ha enviado y ha establecido lo que ha de hacer, es decir, lo pone en primera fila para que aquel que lo escuche le obedezca, porque lo que dice él es lo que hay que hacer. Con su venida y su presencia se cumple la promesa de Dios. Dios mismo se dirige a su pueblo por medio de Jesús. En el vértice de la actividad, porque por un lado las palabras de Isaías le sirven para decir cómo es su relación con Dios, pero por otro lado para decir dónde va a estar el punto de mira de Jesús. ¿A dónde va a apuntar siempre? Pues al anuncio de la buena noticia a los pobres. Eso lo puede hacer el Señor, no va a hacer otra cosa. Pero no es a los pobres de... A los pobres. No estamos diciendo qué tipo de pobres. Pobres. Lo veremos, porque ahí dice oprimido, cautivo. ¿Qué significa pobre? ¿Solo el que no tiene que comer?
que es pobre, ¿vale? Las otras actividades son anunciar la liberación a los prisioneros, la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, proclamar un año de gracia del Señor, ¿vale? Como misión fundamental es el anuncio. Está anunciando, ¿vale? Él hace saber que Dios quiere, pues, la plena salvación de los hombres. Claro, si un ciego recupera la vista, uno que está en la cárcel recupera la libertad, pues, digamos, le está dando, pues, la plenitud, ¿no? Bien, para acabar, en la última parte, ¿vale? Ese hoy, el hoy, con la que comenta la lectura que ha hecho, ¿no? Es la novedad de Jesús. Hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy. Hoy. ¿Por qué hoy? Porque con Él ha empezado los últimos tiempos. ¿Ha empezado qué? Los últimos tiempos, o sea, es decir, el día del Señor, ese día que aparecen los profetas, ¿no? Es el día en el que Dios va a intervenir, Dios va, digamos, a darle la vuelta a todo, lo va a poner bien. Ha empezado ya en Él y se prolonga en el tiempo de la Iglesia y en nuestro tiempo. Ha empezado, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Pero eso no significa que a finales de año ya se va a acabar el mundo. No. En los últimos tiempos es que ya ha empezado. Y como ya ha empezado es como cuando empieza el eclipse, ¿no? Uy, ya ha empezado el eclipse. Entonces el eclipse ya está más cerca. Ya está más cerca, ¿no? Por otra parte, la misión que Jesús ha inaugurado, ¿vale?, está dirigida de un modo particular a los pobres y a los últimos. Claro, esta misión que ha inaugurado el Señor tiene un foco principal, que son los pobres, ¿no?, los últimos, ¿no? Como dice Isaías, Jesús dirige la alegre noticia a los pecadores, a los oprimidos, a los marginados de toda condición, porque Dios ama a cada hombre sin diferencia. Si hay algo que aparece en el Evangelio de Lucas es cómo a Jesús se le acercaba a todo tipo de gente y era criticado por los fariseos porque se junta con publicanos, se junta con pecadores, come con ellos, o sea, se está juntando con la chusma, ¿no? ¿Claro? Pero no, dice, ¿por qué me junto con esta gente? ¿Por qué como con esta gente? Porque ellos son también hijos de Dios. Dios los quiere. Y solamente cuando sientan que Dios les ama, a lo mejor cambian. Pues si no sienten que nadie les quiere, pues entonces no se mueven de donde están. Pero si sienten que alguien confía en ellos, que alguien los acompaña, pues a lo mejor les da fuerza para cambiar. Para Cristo cada hombre vale y es precioso a sus ojos, ¿no? Frente a Dios no hay marginados, más aún para Él los últimos serán los primeros que poseerán el reino y la vida verdadera. Solo la noticia de Jesús es capaz de sacudir e infundir dignidad y esperanza a todo hombre marginado. O sea, realmente es una noticia que va a calar, porque va a llegar a los últimos, a los que nadie defiende, a los que nadie... Eso. ¿Quién defiende la voz de los sin voz? ¿Quién es voz de los sin voz? Porque mira, se habla ahora de Jokovic, ¿verdad? Pero es el primero, pero... ¿Y de los últimos qué? ¿Quién habla, no? Nadie, ¿no? Y viene aquí el Señor diciendo que, además, no solo viniendo, sino que dice que yo me hago el último, ¿no? Para que nadie se quede detrás mío, ¿no?